Y luego cuando llega a fábrica ya tienen la referencia en la baldosa y le llega a la baldosa. Eso es un problema grave. Eso es un problema actual. Es un problema que estamos teniendo día a día, ¿vale? Bueno, vamos a intentar arreglar ese problema. Lo que pasa es que aquí intento explicaros, bueno, está la parte de vendedor. En la parte superior, la fábrica a la izquierda, el constructor, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que cuando se... Lo bajo un poquito, que pica. A lo mejor soy yo, como el vídeo de naranja. A ver. Ya. Perdona. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya traemos todo ese caos, pues a uno, pues al final, pues le llega a una casa así, ¿no? Sí, es un poco exagerado, pero pues... Esto no es una casa vista después de fumar algo verde. No, no. Esto existe, ¿vale? Esto existe. Está en Polonia. O un mueble así, ¿vale? Con ese tipo de material. Sentarse ahí tiene huevos. Hay que tener muchos huevos para sentarse ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, al final, pues hasta el diseñador se cabrea y lo rompe todo, ¿vale? Explicaros un poco el problema. Un poco... para que lo veáis en broma, pero es un problema grave en el cual hay unas pérdidas económicas increíbles, ¿vale? Y no solamente eso, sino que la pareja al final, la que tiene el sueño y duerme todos los días con tener ese pedazo de salón, pues al final pues encuentra pues esta decoración que no es fea, es un poco pues dark, pero hay que hacer un reset, hay que resetear, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer ese reset? Bueno, ¿qué medidas tenemos ahora que no teníamos antes? Pues la tecnología, ¿no? Ha habido una evolución pues muy importante en el ser humano. Bueno, supongo que Darwin no dibujó el final, pero para que os hagáis una idea. Hay una nueva tecnología puta, ¿vale? Y hay que aprovecharlo. Esa tecnología hay que aprovecharla, ¿vale? Hay que organizar un poquito el tema. Y vamos a intentar organizarlo. ¿Qué pasaría si el fabricante y su diseñador de materiales o de objetos o sanitarios hiciera una biblioteca con un catálogo virtual? Gratuita. ¿Qué pasaría? En su página web tuviera una biblioteca gratuita de materiales sanitarios y todo tipo de objetos para la construcción, del cual el acceso del constructor fuera directo, el acceso del vendedor fuera directo y el acceso del consumidor final fuera directo. ¿Qué pasaría? Pues pasaría esto. No habría caos. Las referencias serían las correctas. Hoy en día podemos aprovechar la tecnología para poder ver el material exactamente igual a las 8 de la tarde, como ilumina el sol. Bueno, aquí a las 8 de la tarde no ilumina el sol. En verano me refiero, en Barcelona, ¿vale? Pues aquí a las 4 de la tarde. Yo es que quiero ver cómo el azimut del sol me entra en la ventana, en la coordenada tal. Ya se puede. Hoy tenemos perfectamente la tecnología para hacer eso. Simplemente es que nos pongamos de acuerdo. Un poco de comunicación nada más, ¿vale? Y entonces pues todos acabaremos así, felices. ¿Sí? El del diente me encanta. Es la hostia. Bueno, pues imaginaros que todo esto funciona. ¿Os imagináis cuánto dinero nos podríamos llegar a ahorrar todos, fabricantes, consumidores, vendedores, todos? Es flipante. Es flipante. O sea, la estadística es brutal, ¿vale? Bueno, yo os voy a presentar esa solución hoy.
os voy a presentar un poco de solución que cómo podríamos hacerlo. En este caso, evidentemente, vamos a usar Cinema 4D para hacerse el proyecto porque, ya digo, hace 2 años ya está funcionando. Bueno. Es que este plan es una leche. Bueno. Cinema 4D es un software en el cual podemos funcionar con cualquier máquina con una parte técnica muy baja, es decir, pues podemos funcionar con 24 o 2 gigas. No es necesario más, ¿vale? Es decir, que no hace falta que invirtamos en poderosas máquinas que funcionen. Evidentemente, cuanto más máquina tenemos, pues mejor funciona. Eso es lógico, ¿no? Pero pues no hace falta que, para los que somos emprendedores, que pues supongo que hay muchos aquí, no hace falta que invirtáis en una máquina poderosa y gastaros mucho dinero para eso. Eso es importante. Bueno. Cinema 4D trabaja mucho en la parte de render final como tal, porque es muy fácil de aprender, la curva de aprendizaje es altísima. Normalmente alguien, para poder trabajar materiales, puede estar entre 1 semana y 2 semanas conociendo un poco la interface y ya puede generar materiales. Eso también lo que hacemos es que mejorar sobre todo la frustración que hay muchos estudiantes que dicen programa 3D, no, yo no sé gravedades físicas, yo quiero dibujar, ¿vale? Entonces Cinema 4D ayuda mucho en ese tipo de aspectos técnicos en el cual no necesitas estudiar o ser un ingeniero de 3D para aprender un programa sencillo, ¿vale? ¿Que es complejo? Obvio. Se han creado películas enteras con esto. Monster House, Locos por el Surf, películas enteras, Lluvia de albóndigas, se han creado con el software. Es decir, la complejidad es muy profesional, pero para aprenderlo y para hacer lo que os voy a explicar hoy no es necesario. Bueno, aquí tengo una escena. Es una escena reaprovechada, reciclada, en el cual pues es una escena normal de interiorismo. La parte de modelos que veis, libros y cosas así, hoy en día por las redes lo podemos encontrar en cualquier portal gratuito. En SketchUp hay cantidad de objetos que podéis trasladar aquí y se pueden usar para hacer parte de interiorismo. En este caso vamos a probarlo el tema materiales en interior, pero el mismo ejercicio que vamos a ver ahora es para exteriores también, o sea, no hay problema. Bueno, Cinema 4D, fijaros, tenemos parte de objetos, vamos a hacer un pequeño render para que lo veáis, en el cual aquí yo creo que no tengo ningún material, ni en el suelo ni paredes. En Cinema 4D lo que podemos hacer es nuestra propia librería de objetos, muy fácilmente. Ahora os lo voy a enseñar qué es la solución. Y no solamente eso, sino que cuando generamos esa librería de texturas, objetos, y realmente de una calidad muy buena, el peso es mínimo. Hablamos que a lo mejor una librería con más de 300 objetos y más de 1500 texturas pueda llegar a pesar 14 megas. Es muy poquito. ¿Qué ocurre esto? ¿En qué mejora? ¿No os gustaría el poder decir al vendedor o al constructor o a un arquitecto como consumidores finales: oye, me gusta esta referencia, me encanta esta madera, quiero verla en mi piso? Ok, el arquitecto te hace la construcción y no usa un material que a él le parece o que te ha gustado por Google y lo has bajado y lo has colocado. No, sino que bajáis la librería de empresas como Alfa, como Corona, empresas en las cuales fabrican directamente y con referencias concretas, poder descargar gratuitamente esa librería y arrastrar el material, y veríais vuestro piso cómo quedaría con una referencia correcta, con un catálogo correcto. Dentro de un año, la mayoría de que estáis vosotros aquí vais a funcionar mucho con gafas de realidad virtual. Eso ya está en el mercado. El kit de desarrollo ya está en el mercado. El poder pasear dentro de tu futuro piso es espectacular. Eso ya va a estar en tecnología dentro de un año. Ya han salido. Entonces, pues, es importante que tengamos ese concepto claro. Bueno,
aquí tenemos... ¿no ha renderizado? Está durmiendo todavía. ¿Se ha feliz? Hola. Bueno. Vamos a ir renderizando. Yo lo voy a enseñar. Bueno. Aquí tengo unos materiales generales, tengo la alfombra, tengo parte de libros, lo que es lo normal, la parte de interiores. Evidentemente bajar pues, de alfa a texturas de libros es un poco absurdo, ¿vale? Es decir, el catálogo realmente de fabricante pues, sería parte de losas, parte de, pues, de todo lo que venden de sanitarios, de tema de duchas y todo esto, ¿no? Bueno, realmente aquí explico una solución para el diseñador, en este caso de las empresas, que funcionan con este tipo o podrían aprovechar este tipo de servicio para los intermediarios o los arquitectos o los constructores. Es sencillo, fijaros, la parte de materiales en Cinema 4D es algo muy simple. Se puede crear cualquier material desde una pequeña imagen. Es decir, podemos crear, por ejemplo, madera. Yo, por ejemplo, en el canal de color, esto es un nuevo material, en el canal de color coloco ¿qué? Pues una fotografía del producto que tenga pues, como referencia. Me está funcionando muy lento. A veces es que está... No sé, está parado totalmente. Bueno, vamos a reiniciarlo porque veo que está totalmente muerto. A ver si es por alguna actualización o algo. Son cosas que pasan, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la parte, yo creo que esto es de algún catálogo de alfa, de piedra, creo, sí, si no recuerdo mal. Bueno. En el canal de color, como podéis ver, ya tengo la parte de piedra. Simplemente es colocando una pequeña imagen o una fotografía que nosotros queramos del producto como tal, mientras está renderizando. Yo creo que sí es un poco lento esto, pero bueno, si vemos que esto lo reiniciaremos, que tarda 2 minutos en hacerlo. Hay parones. Bueno, vamos a reiniciarlo porque veo que está funcionando mal. Ahora el ordenador se me ha quedado como el perrito, ¿no? Disculpa, si es que hay bajones de luz, porque mira, ¿ves? Se apaga, no sé si es el enchufe quizás. Está haciendo cosas muy raras, ¿sí? Yo no le he dado de fumar nada, lo juro. Hoy viene sano.
Me está dando dolor todo eso. Vamos a ver, sí, de momento. ¿Alguien sabe un chiste? No, pues es lo que os comentaba, o sea, realmente es una solución que, ya digo, está funcionando, está generando muchísimo trabajo porque hay que crear los nuevos catálogos en todo tipo de objetos. Cada año hay que actualizar esos catálogos. Los sanitarios son diferentes, duchas diferentes, todo es diferente y nuevos materiales que se generan, pero automáticamente son colgados, publicados anualmente como si fuera un catálogo normal, físico, que podemos observar, pero poderlo descargar y colocarlo en Cinema 4D o, ya digo, en cualquier tipo de soft. No es necesario que tampoco sea Cinema, cada uno trabaja con una herramienta pues que le sea más cómodo. Si es Cinema 4D, yo estaré mucho más contento, con lo cual pues también ayuda, ¿eh? Bueno, vamos a ver si... Vale, ya está funcionando esto. Bueno, es un interior, ya digo, no le he puesto ningún tipo de material. Tiene, creo, la parte de madera en la parte de rodapié. ¿Rodapié cómo lo llamáis aquí en Colombia? ¿Guardaescoba? ¿Guardaescoba por qué? Guardar escoba, ¿no? Guardaescoba. ¿Ah? Ah, vale, ahora entiendo. Vale, sí, ok. Yo guarda la escoba ahí. ¿Qué? Ok. Bueno, entonces, fijaros, imaginaros, yo soy un diseñador, quiero mostrarle, tengo aquí a la pareja, mira, este es vuestro estudio, muy bonito, muchos libros, ¿qué tipo de paredes os gustaría y tal, ¿no? Entonces, evidentemente, ya tenéis, pues las parejas ya tienen más o menos claro los que unos quieren madera, los otros quieren lo que sea. Y se puede tener un contenido de librerías visual, en Cinema 4D es totalmente visual, en el cual vamos a poder crear. Fijaros, en la parte con el de canal vamos a colocar el material. Yo por aquí tengo más materiales, vamos a mirarlo. Y si no, hay internet, o sea que podríamos mirar. Aquí hay texturas. No, pues esta misma porque no tengo más. Bueno. Esta, disculpar Alfa, no pedí permiso, pero hice pues una descarga de imagen. Eso está mal hecho. Pero también os estoy vendiendo aquí, ¿sí o no? Bueno, fijaros. Aquí tendríamos un material, ¿de acuerdo? Estás en el tema de piedra, en la parte de suelo, pues simplemente con el canal de color. Esto es lo que haría cualquier programa de 3D. Si simplemente seleccionar el suelo, arrastraríamos la textura al suelo y la coloca. En el tema de textura, tenemos la parte de tamaños. Le podemos cambiar totalmente el tamaño en longitud, pues puede ser paramétricamente y puede ser también a ojo, obviamente. Bueno, cuando hacemos un render veréis que la calidad pues es muy básica, es la que podríamos tener en cualquier programa de arquitectura y no mejora nada, ¿de acuerdo? Aquí no damos una solución, ya está, ya existe esa solución. Bueno, pero ¿y si yo le doy esa realidad fácilmente, sin necesidad de tener problemas? ¿Por qué? La mayor parte de que diseñan objetos materiales de 3D
tienen un problema grave, que cuando es una textura en baldosas, por ejemplo, simétrica, el generar un relieve es muy sencillo. Pero cuando es asimétrica, y cada vez se está poniendo más de moda poner paredes asimétricas y poner materiales asimétricos, es decir, que uno salga sobre el otro tenga un color y el otro no, ¿vale? Es un caos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un problema grave de modelado, que no se puede generar una realidad. Ahora lo haremos con un muro para que lo veáis. Si aquí le queremos dar un relieve, como podéis ver, estos, pues yo veo que pues, las líneas no son complicadas. ¿Qué hago? ¿Tengo que generar otra textura? No, en Cinema no es necesario. Nos vamos a relieve y le cargamos exactamente la misma textura que le habíamos cargado. La misma, ¿vale? Aquí simplemente, yo no sé si lo podéis apreciar bien, ya se empieza a ver el relieve. Vamos a darle negativos, vamos a darle bastante. Simplemente con la misma textura ya tendré que dar el show así. Hola. No pasa nada, hombre. Cuando como frijoles yo hago más ruido. Bueno, ha sido culpa mía que me he enganchado con la silla. Bueno, como podéis apreciar, yo no sé si lo podéis apreciar muy bien de lejos. Ahora haremos un render mientras trabajamos con otro material. Eso también es algo de ventaja en Cinema 4D, que cuando renderizamos podemos seguir trabajando en otras cosas, o en otro entorno, o en otra, ¿vale? Pero es totalmente en relieve, ¿vale? No precisamos de otro tipo de textura. Ahora viene lo bueno. Oye, pero yo estoy en Bogotá, y yo tengo a alguien en Medellín, ¿cómo puedo hacer y tal? Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es crear dentro del contenido tu propio contenido, es decir, tu librería. Vamos a explicar un nuevo catálogo. Nombre. ¿Y qué hacemos? Arrastrar la textura, nuestro material. En este caso, esperar que crea un catálogo. Perdón, nueva librería, no es catálogo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y arrastramos nuestra textura. Automáticamente el programa genera un catálogo virtual. Automáticamente. Entonces, seamos un poco organizados. Nuestro catálogo es que esta textura es referencia.0012, ¿vale? Automáticamente, al colocarla, vamos a borrar esta que tenemos en el catálogo. Fuera. Sí. Y creamos una nueva carpeta dentro de nuestra librería. En este caso, pues, suelo, piedra, piedre, sale muy francés. Y lo colocamos. Y automáticamente hace la referencia en la carpeta que le he llamado H, ¿vale? Sí, podría ser G, pero no. Tan sencillo como eso. No solamente eso, si yo, por ejemplo, genero una ducha, yo necesito un modelo de ducha. Cinema 4D también permite modelar cosas de forma sencilla. Si yo hago un perfil, por ejemplo, de ducha, no sé, pues vamos a hacer una campanita así a lo antiguo. Le generamos un tono. Sí. Luego le podemos generar la tuerca, un poco fashion. Qué gilipolleces, digo, por la mañana.
Bueno, pero es divertido, ¿sí o no? Bueno. Y ahora, pues, no sé, también podemos hacer que esta ducha tenga, pues, una curva. Esto es muy sencillo hacerlo, creedme que es muy sencillo hacerlo. Cuando los diseñadores que están creando el producto tienen el perfil dibujado en vectores, porque podemos importar el vector, lo excluimos y ya está. Incluso un sanitario. Es muy sencillo. Bueno, aquí daríamos un poco de curva. Vamos a ver, curva de ducha. Y aquí usaremos, pues, norma. Colocamos el recorrido, voy un poco deprisa. Vale. Disculpadme. Más pequeño. Más pequeño. Radio, ¿dónde estás? Bueno. Y aquí, pues nada, en el navegador de contenido de Cinema 4D ya tenemos preestablecidos, con lo cual, pues, si yo necesito un tipo de material como un cromado, no hace falta que lo cree, o sea, los materiales bases, como el oro, el cromado, el bronce, el agua, todo esto ya está generado, ya no hace falta que lo generéis, ¿vale? Es algo ya personal, ¿no? Bueno, materiales, en Estegaña vamos a colocar un cromado, por aquí por esta. Imaginad la cantidad de materiales, disponéis una cantidad enorme de materiales, es increíble. No solamente los que vienen por defecto del programa, sino que por internet hay cantidad de librerías gratuitas enormes para poder aprovechar. Bueno, simplemente un control C, nos vamos a la ventana que tenemos, pues nuestro de esto, pues oye, sí, una ducha en el estudio, oye, pues, pero es cosas se han visto, ¿sí o no? A lo mejor genera una nueva moda, pincharse ahí leyendo un libro. Si no habéis visto estos tablets que se pueden mojar, pedazo de ducha, joder. Bueno. Ay, qué chula. Sí. Bueno, ahí estaría el objeto con el cromado. No tengo nada de iluminación en expreso, no. Yo soy muy simple, los que han estudiado conmigo lo saben, no me complico la vida, ¿para qué? La vida ya es muy complicada. Entonces no genero iluminaciones supernumerales y tal, no, simplemente es un HDRI que viene por defecto de Cinema, tú lo arrastras como iluminación y ya está, ya generamos el entorno. O sea que esa realidad tampoco tiene virrey ni nada de nada, sino es simple, ¿vale? De todas maneras, después en el stand voy a estar por ahí, venís, cacharreamos, hacemos una estructura nueva si queréis. Bueno, seguimos con el tema de materiales. Fijaros que tenemos la ducha. Bueno, oye, nos encanta la ducha, ¿vale? Pues, ya que nos gusta, pues vamos a colocarla en nuestra librería Hub. Colocar una carpeta, seamos ordenados. Duchas de estudio, no, duchas. ¿Y qué hacemos? Pues nada, nos vamos a los objetos que hemos creado y ahí en ducha arrastramos. Ya está. Y eso lo podemos publicar. ¿Cómo lo publicamos? Pues es muy sencillo. Nos vamos a Hub y le decimos que mostrar en el fin. Es esta. Bueno, pues hemos hecho la ducha de modelado con el cromado, las texturas del relieve, pesa 278K. ¿Qué ocurre? Que tú este archivo, este .lib 4D, lo cuelgas y cualquier constructor, cualquier vendedor, cualquier consumidor final puede descargar esa librería y no hace falta que se compre Cinema. Con una demo te funciona esa librería. No hace falta
con una demo, si me oye el jefe me va a matar, con una demo funciona. Bajas en la librería y ya lo puedes ver. Entonces, esa es una solución práctica muy buena, ya está funcionando y yo la recomiendo que cacharreéis un poquito. Bueno, ahora otro truco. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? No hay nadie. Ah, sí. Hola. ¿Vamos bien? ¿15 minutos? Pues puedo ir más lento. Tengo tiempo. Fijaros, os voy a enseñar un truco, ¿vale? Para los que decís, no, es que esta textura es muy fácil. Yo quiero algo difícil. La típica textura de esta... de exteriores, de pizarra y otro tipo de materiales, que es negro, no sé cómo se llaman exactamente, que tienen unos relieves, bueno, es terrible. Y en 3D la pones y nada. Bueno, es muy sencillo. Ahora os voy a enseñar un truco, ¿vale? Que va muy bien. Va muy bien. Bueno, vamos a buscar algún material. ¿Hay alguien por aquí que sepa cómo se dice este tipo de materiales? ¿Cómo? Piedra de pizarra. Pongo texture o textura. Es que bien, genial. ¿Esta va bien? ¿No? ¿Esta no? ¿Esta es más chunga? ¿O esta, que es más chunga todavía? Esta tiene mala leche, ¿eh? Venga, vamos a poner esta. Vamos a colocar la pared, ¿de acuerdo? Esta textura en cualquier programa de 3D es un problema. Y ahora os explicaré por qué. Estamos hablando de que es una textura con un relieve. Y un relieve que no es simétrico. Es decir, irregular. Esta irregularidad lo que hace es que cuando tomamos una foto, cualquier sombra la adapta y al verlo en un programa de 3D se ve falso, porque podemos tener la iluminación a la derecha y la sombra está a la derecha también. Entonces ahí tenemos un problema. Visualmente es feo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer que no sea feo. ¿Cuál es el truco? Bueno, el truco es los normal map. ¿Vale? El normal map es un sistema que se usa para videojuegos. Lo que es que genera un relieve base de RGB. Genera un mapa de RGB y con eso genera un relieve. Ese relieve lo usamos en motores de OpenGL. Es que suena robot raro, pero es así. ¿Vale? Es que eso explicarlo de otra manera es difícil. Bueno, ¿eso para qué se usa? Es una forma de engañar al cálculo de iluminación en tiempo real. Entonces, se nos ocurrió la idea de generar un normal map para que engañáramos técnicamente todo el modelado. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Hay cantidad de software gratuito que genera materiales de normal map. Cantidad, hay muchísimos. Y hay otros que cuestan $30. ¿Vale? Tenéis el Pixelplan, tenéis el Shadowmap, tenéis CrazyBump. Hay muchísimos, ¿vale? Muchísimos. Bueno, vamos a usar uno de esos. Vamos a usar el CrazyBump. En Macintosh funciona muy bien. Y es muy difícil de usar. Podemos generar el RGB directamente en Cinema, pero es más complicado. Y yo creo, no me complico la vida. Aunque sea en otro software. Bueno. No queremos visitar ahora, de momento. Bueno, vamos a reducirlo un poquito. Tamaño por resolución. Porque no veo el botón. Si me veo. Aquí está. Open. Aquí hay un pequeño botón, no sé si lo veis. ¿Vale? Le damos a Open. Me dice, ¿qué quieres abrir? Y buscamos la textura. Esta textura. Le decimos, ¿qué relieve quieres? ¿Cuál os parece? ¿Derecha o izquierda? ¿Cuál? ¿La mía o la vuestra? ¿Este? Lo siento, es que estoy dormido.
Bueno, luego la cambiamos si es necesario. Aquí está el relieve ficticio. ¿Vale? Ya lo he hecho. Ya está. Vamos a colocar el diffuse color. Y ahí está la textura. Bueno, tan simple pues que yo necesito este normal map, voy a darle un poco de sharp para que genere un poco los detalles. También, pues esto ya es cosas de diseñador, créeme. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nada, guardamos. Vamos a guardar. A ver si encuentro el botón de guardar. Ahí la hostia, lo he perdido. Ahí está. Y guardamos el normal map. Ok, ya vamos a Cinema. Abrimos la nueva material, referencia, esto no hace falta, es una tontería. Lo habíamos descargado, escrito correcto. Ok. Bueno, ahí estaría el canal de color, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Y simplemente colocamos relieve en normal map, no en mapa de relieve, sino en normales. Y colocamos el mapa de normales. Vale. Ahora colocamos la parte de pared. Aquí está el producto. Y lo que vamos a hacer es buscar el producto donde está y lo vamos a cambiar un poquito. Aquí. Vosotros me diréis, Bueno. Y automáticamente va a calcular la luz con el normal map y va a aplicar la parte de sensación de realidad, incluso con las luces, de que es una pared diseñada. ¿Vale? Con lo cual, pues es mucho más sencillo crear materiales de lo que penséis. No os compliquéis la vida. En el trabajo, creedme que lo más profesional y lo menos complicado es lo que funciona económicamente. Bueno, esta sería la estructura. Para que lo veáis mejor, vamos a darle más relieve. Vamos a exagerarlo para que veáis hasta qué punto va la parte de relieve. Está al 100%. Podemos generarle una barbaridad. Y lo vamos a hacer en tamaño grande para que distingáis un poco el material. Bueno. Aquí me he pasado. Como veréis, la parte de extrusión no la hace muy bien. Se puede mejorar. Porque nos ha faltado una cosa. ¿Verdad? Bueno, sí. Nos ha faltado una cosa importante. Una cosa muy importante. Que es que no le hemos puesto el canal de relieve normal con la misma textura. Y eso lo que hace es que las pequeñas partículas que se ven en la piedra se vean perfectas. Me va lentísimo otra vez. Se ha vuelto a hacer todo esto. Bueno, al jefe le toca comprar otro. Es una buena excusa para tener uno nuevo. Ok, fijaros, simplemente ya tendríamos que en la parte de relieve colocar la misma textura, cargarle la misma, no en normal map, sino en la parte de relieve directo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a bajarle un poco de normales porque estaban muy altos. Y ya enseño la última prueba. Bueno. Automáticamente nos gusta el material, lo guardamos a la librería y ya está. ¿Qué pasará? Que un constructor, diseñador, vendedor simplemente tendrá la librería, la ve visualmente como es, ve las referencias, se puede exportar en TXT con todo el listado de referencias y podemos arrastrar ese material directamente y poderlo ver.
es mucho más fácil de vender. Y no solamente eso, sino que directamente estamos trabajando con la referencia correcta de fabricante, no en una similar, no. El consumidor final ve lo real, lo que le va a quedar, ¿vale? Bueno, comentaros que tenemos una muy buena noticia. A partir del mes que viene abrimos la primera academia oficial de Maxon, de Cinema 4D oficial, en la cual vamos a tener un convenio con Wacom, en el que podremos incluso certificar para el uso de Wacom en Bogotá, ¿vale? Va a ser la primera en toda Latinoamérica y va a estar en Bogotá. Comentaros que estaremos en el stand. Tengo una demo corriendo allí en Unreal para que veáis un interior real de lo que viene en pocos pasos. En la nueva versión R16 va a haber una adaptación en motores de videojuegos para que la gente pueda en tiempo real estar en una habitación totalmente física, real, con iluminación y todo, con las texturas correctas, adaptando este sistema. Bueno, ahora os dejo pues con Wacom, en el cual van a hacer un sorteo de esto. No, entonces pues yo agradezco mucho que hayáis venido. El año que viene tenéis que repetir, si no os iré a buscar a cada uno, no me queréis. Y nada, si me queréis invitar a pizza a mediodía, yo encantado, ¿vale? Gracias por venir. Gracias.